Abre tu Biblia en Josué, capítulo 1. Hemos llamado a este mensaje, que es pues el tercer mensaje de la serie, el primero en el libro de Josué, de esta manera: Dios dice, vamos. Dios dice, vamos. Porque lo que encontramos en este capítulo son palabras de ánimo antes de entrar a la tierra prometida. El día de hoy veremos Josué capítulo 1, del versículo 1 al 9. En realidad todo el capítulo son palabras de ánimo, pero hoy nos vamos a enfocar en las palabras que Dios dice a Josué. La próxima semana nos enfocaremos en las palabras de ánimo que Josué da al pueblo y que el pueblo regresa en respuesta a Josué. Pero todas son palabras de ánimo. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. 3 veces en esta pequeña porción lo dice: esfuérzate y sé valiente. A través de Moisés, Dios ya le había dicho estas palabras. Mira, ahí en unas cuantas páginas atrás en tu Biblia, en Deuteronomio capítulo 31, aparece este mismo mensaje para Josué. En el versículo 7 de Deuteronomio 31, dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Son palabras de Dios a través de Moisés para Josué, y le dice: esfuérzate y anímate. La palabra anímate es la misma palabra que aparece en Josué 1, 6, 7 y 9, sé valiente. Es la misma palabra, sé valiente o anímate. Y lo que le está diciendo Dios a Josué son palabras de ánimo, porque Dios va a hacer algo. Él dice: tú vas a entrar, tú se las harás heredar la tierra a tu pueblo, y Él estará contigo porque va delante de ti. Moisés le dijo esto al pueblo también. En el versículo anterior, ahí en Deuteronomio 31, versículo 6, mira lo que dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Una vez más, pero ahora al pueblo le dice: esforzaos y cobrad ánimo. Y adivina qué, cobrad ánimo es la misma palabra que anímate, la misma palabra que sé valiente. Dios está trayendo palabras de ánimo a Josué, y ahora en el capítulo, y al pueblo, y ahora en el capítulo 1 lo va a escuchar. Pero checa, en Deuteronomio 31 fue Dios a través de Moisés, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en el capítulo 1? En el capítulo 1 Moisés está muerto ya, y ahora es el mismo Dios el que le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y sabes, qué padre, qué bendición que Dios use a hombres para hablarnos a través de ellos, que Dios nos hable. ¿No es una bendición eso? Que de repente vengas a la iglesia y Dios use a un hombre para decir palabras que necesitabas escuchar y que sabes que provienen de Dios. Y por muchos años, siglos, Dios ha usado hombres, pero hay una gran diferencia cuando es el mismo Dios el que te dice: esfuérzate y sé valiente. Que el mismo Dios te diga: vamos adelante, vamos a seguir adelante. ¿Sabes? Por eso animamos aquí en Semilla a las personas, a todos, a leer su Biblia entre semana, a hacer su devocional. Si no sabes lo que es hacer un devocional, en nuestra página de internet, en la parte de recursos, aparece ahí un link donde dice cómo hacer un devocional, y ahí te da paso a paso el cómo leer la Biblia y buscar a Dios, y que Dios te hable a través de la palabra. Y lo hacemos así, los invitamos a tener un devocional, a buscar a Dios, porque sabemos el impacto que tiene, la diferencia de impacto que tiene cuando tú vas en tu Biblia y vas leyendo y de repente dices: wow, aquí está. Esto es lo que tenía que escuchar hoy. Esto es lo que Dios me quiere decir. ¿Te ha pasado que de repente llegas con dudas o preguntas, o incluso con la necesidad de dirección en algún asunto, y tú estás leyendo tu Biblia en el libro en el que vas, paso a paso, vas avanzando, y de repente es así como: aquí está? Y es como una
como una minita de oro. No, paz, la encontraste, es un tesoro. Y cuando es Dios mismo el que te lo dice, tiene un impacto mucho más grande. Y aquí está Dios hablándole a Josué, diciéndole: vamos, esfuérzate y sé valiente. Vamos, esfuérzate y sé muy valiente. Vamos, esfuérzate y sé valiente. Mira lo que dice en Josué 1, del 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, ¿qué dice? Y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate, ¿qué dice? Y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, ¿qué dice? Y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sabes? Dios en esta porción está animando a Josué. Está diciéndole eso: hey, vamos. Y Dios usa tres cosas para animar a Josué. Y lo vamos a ver aquí en esta porción. Del verso 2 al 6 veremos que Dios usa sus promesas para animar a Josué. Y por medio de sus promesas Él está diciendo: vamos. En el verso 7 y 8 veremos cómo Dios usa su palabra y le dirá: vamos, por medio de su palabra. Y luego al final le usa Dios su presencia y le dice: vamos, porque yo estoy contigo. Ahí en el versículo 1 de Josué, del capítulo 1, nos dice una realidad: Moisés está muerto. Y me llama la atención que dice Moisés, siervo de Jehová, y se lo está diciendo a Josué, servidor de Moisés. Y le dice esta realidad: Moisés está muerto. Y Josué ha visto a Moisés dirigir a este pueblo por 40 años. Y a veces es difícil cuando tú estás sirviendo a alguien que de repente esa persona parta y entonces tú estés a cargo. La tarea que tiene Josué es muy difícil, ¿no? Y Dios le ha hablado y le dijo: vamos. ¿Sabes? En nuestra vida hay cosas que son difíciles, hay momentos difíciles, pero creo que si el día de hoy estás viviendo un momento difícil, Dios quiere animarte y decirte: vamos. Pero veamos lo que Dios usa. Primero, sus promesas. Dios en estos versículos 2 al 6 le asegura que Josué va a entrar, que con su pueblo va a vencer y que al final Él repartirá la heredad a su pueblo, a Israel. Y sabes, lo que hace Dios es simplemente asegurar algo. Está dándole promesas. Tú entrarás, tú vencerás con el pueblo y tú repartirás al pueblo esta tierra. Un comentarista dice esto y me llamó mucho la atención: Dios no le da explicaciones acerca de cómo logrará estas cosas. Si te das cuenta, solo le dice: entrarás, vencerás y vas a repartir. Dios no da explicaciones.
Este comentarista Warren Wiersbe termina diciendo así: porque el pueblo de Dios vive en promesas, no en explicaciones. Y es cierto. Dios no le está explicando, o no le está siquiera dando todo el plan. De entrada le está diciendo: vas a cruzar el Jordán. Es lo primero que le dice en el versículo 2. No le dice cómo, ¿sabes? El Jordán es un río. O sea, no le está diciendo: oye, empieza a armarte unas barquitas, ¿no? Para entrar, ¿no? No le dice cómo, solo le promete, vas a cruzar el río Jordán. La primera promesa está en el verso 3, y la primera promesa es entrar. ¿Notas cómo dice ahí en el verso 3? Como lo había dicho a Moisés. Esa es una promesa que tiene tiempo atrás. Dios ya le había dicho a Moisés antes de morir, en Deuteronomio 34. Mira ahí mismo, ahí el capítulo anterior, en Deuteronomio capítulo 34, verso 4, le dice así a Moisés: y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham y a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Moisés recibe esto de Dios. Hay una razón de por qué Moisés no podía entrar a la tierra prometida, ¿no? Y era Josué el que iba a entrar, pero la promesa se mantenía. La misma promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahora se le está diciendo a Moisés: a tu descendencia daré esta tierra. Pero ahora se la pasa a Josué. En el verso 3 lo dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y el mensaje es claro. Cuando vamos a ver lo que le dice a Moisés, Dios relaciona esta promesa con la misma promesa que le hizo a Abraham. En Génesis capítulo 12, en el versículo 7, cuando Abraham llega a la tierra prometida, por fin, dejando Harán, llegó a la tierra prometida. Dios le dice: levanta tu vista y todo lo que ves, esa es la tierra que daré a tu descendencia. Pero también se lo repite incluso a Isaac en Génesis 26, en el versículo 3 y 4. Y le dice: la promesa que le hice a tu padre sigue estando: a tu descendencia daré esta tierra. E incluso a Jacob en Deuteronomio 28, cuando él está en este momento en el que se duerme con una almohada de piedra, ¿no? Dios le revela una escalera que está en la cumbre, está el cielo y Dios está parado sobre esa escalera, y Dios le dice: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Sabes? Esta es una promesa de siglos. Una promesa de siglos, 440 años, 400 años, alrededor de esa cantidad de años. Dios hizo esta promesa y ahora se la está asegurando una vez más a Josué. Es una promesa. No importa hace cuánto Dios lo había prometido, Dios lo va a cumplir. Vas a entrar. La siguiente promesa está ahí en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le está asegurando Dios la victoria. No solo vas a entrar, vas a vencer. Si te das cuenta, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días, dice, de tu vida. No hay momento en tu vida ni ningún ejército que podrá contigo. ¿Y por qué? Y Dios lo dice ahí claramente: porque estaré contigo. Como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta es una promesa de victoria para siempre. Y sabes, ya han vivido dos victorias antes de cruzar el río Jordán. O sea, justo en la tierra en donde están, previo a cruzar el río Jordán, llegar a la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 31 me dice en el verso 4: hará Jehová con ellos al cruzar la tierra prometida, dice, como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y así estuvo con Moisés. Esta es la época de Moisés. Y le está diciendo: como estuve con Moisés, y la victoria que le he dado sobre los reyes de los amorreos de este lado del río Jordán, así voy a estar contigo. Su promesa incluye su presencia, pero vamos a ver eso un poco más adelante. Pero no solamente eso, sino que llega Dios a decirle en el verso 6: porque tú repartirás
a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esta es otra promesa. Dios le está diciendo, tú lo vas a repartir. Y sabes, es interesante porque obviamente primero tenían que entrar, ¿verdad? Y obviamente segundo tenían que vencer a los enemigos, y entonces iba a poder repartir las tierras. Entonces, al decirle voy a repartir las tierras, Dios lo que está haciendo es asegurando que van a entrar y asegurando que van a vencer. Si dice tú repartirás, es porque ya han pasado estas otras dos cosas. Y esta tarea de repartir las tierras en heredad iba a ser una tarea muy grande. Dividir la tierra, repartirla por cada una de las tribus, iba a ser muy difícil. Pero ¿sabes qué? Aún las tareas difíciles no pueden apagar sus promesas. Aún cuando Josué pueda ver y decir, uy, o sea, este pueblo es difícil, ¿no? Y las tribus son difíciles, ¿no? Y vamos a entrar, vamos a vencer, pero repartir, o sea, ¿has tratado de repartir los dulces de una bolsa entre tus hijos? O sea, es difícil, pero aún las tareas difíciles no opacan las promesas de Dios. Dios le dice, tú lo vas a repartir, y eso es lo que va a pasar. Y Dios es un Dios de promesas, que cumple sus promesas incluso a pesar de que lo que vemos pareciera muy difícil. A Abraham Dios le prometió que le daría un hijo en su vejez, y Abraham tiene 99 años, su esposa tiene 89 años, y vuelve Dios a repetirle la promesa que le hizo 24 años atrás: te voy a dar un hijo. Y Dios le confirma diciéndole así: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? A María, la madre de Jesús, Dios le revela que va a tener un hijo sin conocer varón, sino que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella e iba a concebir del Espíritu Santo. Y a ella, y esto es dices, ok, o sea, esto se ve muy difícil. Y Dios le confirma diciéndole, nada hay imposible para Dios. Incluso a sus discípulos, en Mateo capítulo 19, 26, cuando están discutiendo acerca de quién podría ser salvo, porque el joven rico se acaba de ir triste al saber que tenía que dejarlo todo para seguir a Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos, para Dios todo es posible. Dios es un Dios de promesas. Y si Dios le dice, tú repartirás, después de haber vencido y después de haber entrado, es Dios el que lo va a hacer. Es difícil para Josué, y más en este momento en el que el pueblo ha llorado la muerte de Moisés por 30 días, y ahora le toca a él dirigir a este pueblo. Pero él puede recibir ánimo, escuchar de Dios: vamos, porque yo lo he prometido. ¿Qué te parece eso? Esfuérzate, sé valiente, porque mis promesas se van a cumplir. Sus promesas, ¿sabes? Sus promesas son firmes. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así de seguro es. O sea, una promesa de Dios, una palabra de Dios, es más seguro que el lugar que estás pisando y que el cielo que estás viendo cuando salgas de este lugar. Mucho más seguro son sus palabras, son sus promesas. No solamente eso, sino que la Biblia me dice que sus promesas se cumplirán. En Números 23, versículo 19, dice de Dios: Dios no es hombre para que mienta. ¿Sabes? Porque en nuestra época y en nuestro tiempo las promesas son tan devaluadas. Si te llamo, ¿no? O sea, si contara a las personas que me dicen, hey, te llamo la próxima semana, ¿no? He esperado algunos años. Ese mañana no ha llegado, ¿no? Y de repente mis hijas me dicen, entonces, ¿por qué no podemos decir te lo prometo, ¿no? Porque a mis hijas nosotros les enseñamos, no tienes que decir te lo prometo, porque si dices te lo prometo es porque no lo has hecho antes y ahora sí lo quieres hacer. Pues mejor di sí y hazlo, ¿no? O di no y no lo hagas, ¿no? Entonces ellas preguntan, pero es que en nuestro vocabulario tenemos que añadir el te lo prometo, porque ya nadie nos cree.
Pero las promesas de Dios no son así, porque Dios no es hombre para que diga una promesa y no la cumpla. En Números 23:19 lo dice claramente. Él dijo y no lo hará. Dice, habló y no lo ejecutará. Son preguntas retóricas. Dios está diciendo, lo que yo digo lo voy a hacer, lo que yo prometo lo voy a cumplir. Y lo más interesante acerca de las promesas de Dios son a pesar de nosotros sus promesas. Porque si te has dado cuenta, este pueblo ha sido incrédulo, se ha postrado ante otros dioses, aún sabiendo que Dios los sacó de Egipto, pero sus promesas continúan. Y aún así para nosotros, en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13 nos dice, aun cuando fuésemos nosotros infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Sus promesas para nosotros también deben de darnos gran ánimo. Vamos, escucha bien a Dios hoy diciéndote, vamos, esfuérzate y sé valiente. Esta serie la hemos titulado Hacia una vida plena y abundante. Es así como la hemos denominado, hacia una vida plena y abundante. Porque creemos una cosa, lo que Jesús dijo, ¿verdad? Acabamos de hablar de que las palabras de Jesús no pasarán, se cumplirán. Y Jesús dijo así en Juan 10:10, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En abundancia. ¿Sabes? El pueblo está a punto de entrar y las promesas de Dios las recuerda Dios. Vas a entrar, vas a vencer y tú vas a repartir estas tierras, porque yo ya lo he prometido desde antes. Y si tú escuchas a Jesús diciendo eso, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? ¿Qué es lo único que falta a este pueblo para entrar, vencer y repartir a Josué? Lo único que le falta es esforzarse y ser valiente. Es lo único. ¿Sabes? Dios nos ha dado demasiadas cosas. En Efesios 1, versículo 3 nos dice a nosotros los creyentes que Él nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Escuchaste bien? Toda bendición espiritual en lugares celestes. En otra porción, Pablo le dice a la iglesia en Colosas, a los colosenses, en Colosenses 2:9 les dice, ustedes están completos en Él. No te falta nada. Toda bendición espiritual te ha sido dada. Toda bendición espiritual. Entonces de repente dices, ¿y por qué entonces estoy como estoy? A lo mejor incluso el que te trajo, ¿no? Escuchando, el que te trajo, más bien, al que invitaste y que trajiste. Quizás en este momento te podría voltear a ver y decir, oye, el pastor dice eso, entonces ¿por qué estás todo afanado? ¿Y por qué estás todo preocupado? Si Dios te ha dado toda bendición espiritual en lugares celestes y estás completo en Él. Sabes, creo que tú y yo necesitamos estas mismas palabras de ánimo que Josué está recibiendo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y cobra ánimo. Esfuérzate y anímate. Las promesas son así, incluso para nosotros. No solamente de recibir su bendición, así como el pueblo iba a recibir la tierra que Dios le había prometido, sino también de vencer. Porque a lo mejor algunos de nosotros diríamos, es que tú no sabes lo que estoy enfrentando, tú no sabes los enemigos que tengo, tú no sabes lo que está frente a mí. Pero sabes, a lo mejor no lo sé, pero sí sé quién está contigo. En Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La promesa de Dios de victoria es para los creyentes también. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Dice Juan en Primera de Juan, en el último capítulo. Y dice, aquel que ha creído en el Hijo de Dios.
Esa es la fe que vence al mundo. ¿Sabes? Dios también ha prometido la victoria para el creyente, y sus promesas siguen siendo firmes. Y espero que sus promesas, estas promesas, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, el día de hoy tú puedas apropiarlas y escuchar las palabras de Dios diciéndote: vamos. Muy bien, vamos al siguiente punto. Pero antes de ir al siguiente punto, estas tres cosas van a suceder, y el libro de Josué es un testimonio de que esas tres cosas iban a suceder. Ellos van a entrar del capítulo 2 al capítulo 5. Está el testimonio en el libro de Josué de que entraron. Van a vencer. Del capítulo 6 al 12 están las historias aquí, los testimonios en el libro de Josué de que vencieron. Y va Josué a repartir, y es la porción más extensa de este libro, del capítulo 13 al 22. Ahí está el testimonio de que Josué repartió las tierras. ¿Sabes? ¿Por qué no confiar en él? ¿Por qué no confiar en él? No temas, no tengas miedo, le dice a Josué. Aquí están mis promesas. Y nos lo dice a nosotros también. Dios dice: vamos, porque yo lo he prometido. Miramos el segundo punto. En el versículo 7 y el versículo 8 nos damos cuenta que también Él nos da su palabra, por medio de su palabra. Y ya se lo había dicho al pueblo. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 11, en el versículo 8 al 9. Esto es una constante. Y el libro de Josué presenta una cosa algo que es inamovible, que es firme, y es la palabra de Dios. Y le da tanta importancia que aquí en Josué capítulo 1 verso 8 le está dando instrucciones acerca del libro, ¿no? ¿Y cuál es ese libro? El Pentateuco. De Génesis a Deuteronomio, eso es lo que Josué tiene en su mano, ¿no? Obviamente no un libro como este, ¿verdad? Sino seguramente un rollo, ¿no? Pero lo tiene, y tiene la palabra de Dios, y Dios le está afirmando su palabra. Pero desde antes Dios les había hablado. En Deuteronomio capítulo 11 verso 8 y 9 le dice así al pueblo: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. ¿Te das cuenta que aquí está relacionada la tierra, la promesa, con su palabra? Dios le pide a su pueblo: guarda todos los mandamientos que yo te doy. De esa manera serás fortalecido, entrarás y poseerás la tierra la cual yo prometí. La palabra de Dios también es importante para este pueblo. Pero en Deuteronomio capítulo 11 se los dice, ¿no? Y ahora vuelve a repetírselo a Josué en Josué capítulo 1 verso 8. De esta manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dices: ok, qué buena promesa. Prosperará tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Y me dice aquí: no se aparte de tu boca. Apartar significa retirar o partir o quitar. Dice: no quites, no solamente de tu boca, sino puedo ver claramente que al decirle meditar de día y de noche, tampoco se podía apartar su palabra de su mente. Cuando me dice que lo guarde, también puedo ver que no quiere Dios que se aparte su palabra de mi corazón, sino que la guarde. Y no solamente eso, sino que también dice: y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
Dios no quiere que se aparte su palabra de mis manos. Y precisamente eso es lo que le dijo atrás en Deuteronomio capítulo 11 también al pueblo. Mira lo que dice, porque es muy interesante cómo estos dos textos se relacionan demasiado. Deuteronomio 11, verso 18. Ahorita vimos el verso 8, ahora el verso 18. Dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras, ¿en dónde? En vuestro corazón. O sea, guarda mi palabra. Ahí mismo dice, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos. O sea, harás, no solamente mi palabra va a estar guardada en el corazón, sino que la actuarás, la harás, obedecerás. Y luego dice, serán por frontales en vuestros ojos. Y estoy seguro que Dios no decía que pusiéramos, que nos tatuáramos, ¿no? Aquí así, ¿no? Un versículo bíblico en la frente, ¿no? Sino que la palabra estuviera ¿dónde? En nuestra mente. Y dice en el verso 19, y la enseñaréis a vuestros hijos. Y para enseñarla tienes que usar ¿qué cosa? La boca. ¿Sabes? Lo mismo le está diciendo a Josué, lo que ya le había hablado al pueblo, lo que tú y yo necesitamos incluso el día de hoy. Que su palabra esté en mi corazón, que su palabra esté en mis manos, que su palabra esté en mi mente, que su palabra esté en mi boca enseñando a otros. Mira lo que dice ahí el verso 19 de Deuteronomio 11. Las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, pues todo el tiempo, ¿no? O estás en tu casa o vas a algún lugar, ¿no? Y cuando te acuestes y cuando te levantes, día y noche, meditarás en ella, le dice a Josué. Verso 20, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Aquí está otra vez relacionada la palabra con la promesa de entrar a esta tierra. En el verso 22, Deuteronomio 11 dice, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental sobre vuestro territorio. ¿Te acuerdas que eso es lo que le dijo a Josué? Verso 25, nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. Wow. Josué está recibiendo prácticamente las mismas palabras que estamos leyendo aquí en Deuteronomio capítulo 11. Son las palabras de ánimo de Dios que Dios quiere traer a tu vida. O sea, hace unos momentos dije, Dios quiere hablarte a ti, ¿verdad? O sea, Moisés está muerto. Qué padre que Dios use a personas para hablarte, pero Dios quiere hablarte a ti. ¿Y qué fue lo que dijimos? Pues lee su palabra, ¿no? Y ahí Dios te va a hablar, porque lo que te va a hablar Dios el día de hoy va a ser su palabra. El mensaje que le trae a Josué no es un mensaje nuevo, es un mensaje que ya le había dado a su pueblo claramente, paso a paso, alrededor de sus promesas, su palabra y entrar a la tierra prometida. Así nosotros, ¿sabes? Nosotros debemos de hacer lo mismo. Que su palabra esté en mi boca, que su palabra esté en mi corazón, que su palabra esté en mis manos. Bueno, ahí mismo le dicen, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. También en mi mente tiene que estar la palabra. En el Salmo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 1:2 dice, es bienaventurado el hombre que hace estas cosas, que la palabra de Dios es su delicia, ¿no?
y que en ella medita día y noche. ¿Has encontrado algo delicioso alguna vez? ¿No? Seguro que sí, ¿no? O sea, me acuerdo hace años, ¿te acuerdas cuando llegaron las Krispy Kreme? Todos estaban vueltos locos con las Krispy Kreme, ¿no? Yo me acuerdo de haber llegado a uno de estos lugares con su letrerito rojo prendido, que quiere decir que están haciendo en el momento, ¿no? Y que llegamos y el cuate así con toda sencillez agarraba una y te daba ten, ¿no? Y a todos los que entraban les regalaba una, y yo así de órale, y la probaba así, dices dame 200, ¿no? Están increíbles, ¿no? Me acuerdo de una chica, ¿no?, subiéndose en su carro convertible ahí donde estaba, con 2 cajas, y se sentó y abrió y se comió como 2 ahí en el momento, y dije órale, ¿no? Sí que están deliciosas, ¿no? ¿Has encontrado algo delicioso? Cuando encuentras algo delicioso, tú lo quieres probar una y otra y otra y otra vez, ¿no es así? Encuentra en la palabra de Dios tu delicia y vas a meditar en ella día y noche. El Salmo 119, 97 dice el salmista: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Si la palabra de Dios es tu delicia, y si amas su palabra, te deleitarás en ella y meditarás en ella todo el día. ¿Sabes? La palabra meditar significa murmurar o eso que hacen las vacas cuando vuelven a moler, rumear. Esa es la palabra. Rumear, murmurar, continuar hablando su palabra todo el tiempo. Y sabes, sucede. Hay veces que estás leyendo el pasaje, te ha pasado, a algunos de nosotros nos ha pasado. Lees el pasaje esa mañana, pero decides seguir meditando en él. Y vas en el carro, ¿no? O llegas a tu oficina, ¿no? O estás en el lunch, ¿no? Y sacas tu lunch, ¿no? Y de repente, ¡pum!, te cae el 20 y dices: esto es lo que Dios quería decirme. ¿Cuántas oportunidades nos perdemos al no meditar la palabra, de que Dios nos impacte con su palabra? No solamente meditar en ella, sino hacer la palabra. Y tú sabes lo que Santiago dijo: que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el mismo Santiago, un versículo antes, dice: desecha toda inmundicia y recibe con mansedumbre la palabra de Dios, pero no seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Si eres oidor olvidadizo, el único que se está engañando, lo que dice Santiago, es tú mismo. No te engañes, no te engañes, ¿sabes? Y en el verso 25 de Santiago 1 me dice: es bienaventurado aquel que es hacedor de la palabra y no solamente oidor olvidadizo. ¿Sabes? Las palabras que Dios le habló a este pueblo fueron muchos años atrás, y una generación no lo hizo. Una generación no lo hizo y no entró por incredulidad. Pero Dios anuló su promesa. No, ahorita sigue dando esa misma promesa a Josué, a una nueva generación, y ellos solo tienen el Pentateuco como su palabra. Y ahí son historias que desembocan en la historia que es la historia de Cristo. Y tú y yo tenemos toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No solamente las promesas que se cumplirían, sino el cumplimiento de esas promesas en diferentes versiones, ¿no? Versiones que la Reina Valera, que la NBI, que la NTV, y un chorro de versiones y todas esas, ¿no? Y no solamente en versiones impresas, sino en audio, en MP3, ¿sabes? El día de hoy, más que nunca, podríamos traer la palabra de Dios en todo momento, en todo lugar. Imagínate el rollo, ¿no? Llegas a la oficina y ¿qué es esa maleta que traes ahí? Es mi Biblia, ¿no? No. Hasta en el mismo celular puedes traer la palabra de Dios. Y sería importante que nosotros como creyentes hagamos esto. La promesa de Dios dice: sí, en su ley medita de día y de noche. Dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Dice: será prosperado como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Esa es la promesa de Dios. Entonces necesito leer, meditar y hacer la palabra de Dios. Ahora, no la voy a hacer para ser salvo. El pueblo de Dios ya salió de Egipto. Y muchos de nosotros somos creyentes, somos salvos, pero no estamos con la palabra de Dios aquí en mi corazón, en mi mente, en mi boca, en mis manos. Y muchas veces es por esto que yo no estoy disfrutando esa vida abundante que Cristo me ha ofrecido. Dime en dónde vas a encontrar sus promesas si no es en su palabra. Dime entonces dónde vas a buscar lo que Cristo ha hecho por ti si no es en su palabra. Sabes, no solamente por medio de sus promesas, sino por medio de sus palabras, Dios quiere darte esa vida abundante que Él te ha dicho. Recordando 3 cosas, Jesús dijo: aquel que es mi discípulo permanece en mis palabras, ¿no? Dice, ese es mi discípulo, porque ese va a conocer la verdad y la verdad le hará libre. Una vida en abundancia, una vida en libertad. Jesús dice en Juan capítulo 15 versículo 5: si permaneces en mi palabra, dice, llevas mucho fruto. Qué increíble. Una vida en abundancia, una vida llena de fruto. Ahí mismo en Juan capítulo 15 versículo 7 dice, si permanece mi palabra en ti, dice, pide todo lo que quieras y os será hecho. Respuesta a mis oraciones, una vida abundante en Cristo. No solamente sus promesas, sino su palabra. Su palabra me hará tener una vida plena y abundante en Cristo. Y veamos por última parte. En el versículo 9 dice ahí en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, ¿y qué dice? Y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Me encanta esto que dice Dios, no temas, porque muchas veces por temor, muchas veces nos detenemos, no decidimos confiar en Dios y confiar en sus promesas por tener miedo. Pero la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Ni desmayes, dice, no desmayes. Y desmayar me habla de rendirme. ¿Cuántos de nosotros nos rendimos? Así soy yo, ¿no? Es que así soy yo. Es que no puedo, es que ni modo, no es para mí. Me hablas de una vida abundante, pero mira en dónde estoy y cómo estoy, y mira mi familia. Y estoy desmayando, y Dios está diciendo, no desmayes, no temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque a donde vayas, obviamente dice aquí, vas a entrar, vencer y repartir, que era la promesa de Dios. A donde vayas, obviamente aquí me dice, nunca se aparte su palabra de ti, de tu boca, de tu mente, de tu corazón, de tus manos. A donde vayas cumpliendo su voluntad, vas a entrar, vencer, poseer, porque yo estoy contigo. Su presencia. Y justo antes de la batalla de Jericó, Josué tiene un encuentro con el comandante de los ejércitos de Jehová, que es el mismo Jesús, y le está mostrando, aquí estoy. Y antes de repartir, Dios le habla y le dice, yo exterminaré las naciones que aún faltan, no se ha terminado, pero yo iré delante de ti. Y aquí mismo nos dice en el versículo 5, cuando habla de vencer, les dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y para nosotros esa es una misma promesa. En Juan 14:18 le dice a sus discípulos, no te dejaré huérfano, vendré a vosotros. En Mateo 28:20 dice, yo estoy contigo, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, está la misma promesa que le está haciendo Dios a Josué ahora para los creyentes. Y dice, no te desampararé, no te dejaré. Sabes, en Cristo tenemos una nueva vida, pero en Cristo también tenemos una vida abundante. Y yo espero que el día de hoy hayas escuchado a Dios diciéndote, vamos, esfuérzate y sé valiente. Vamos, esfuérzate y sé muy valiente. Vamos, esfuérzate y sé valiente. Sus promesas están ahí.
Y Él las va a cumplir. Y su palabra está ahí. Y Él cumplirá, que cuando yo medite en su palabra, Él me va a hacer prosperar. ¿Sabes? No tengas miedo. Lo que Dios quiere es bendecirte. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que entres a una vida plena y abundante en Él, haciendo uso de sus promesas, de su palabra y de su presencia en tu vida. Pero déjame decirte una última cosa, porque creo que este mensaje es para creyentes, aquellos que han caminado con el Señor, aquellos que han pasado por desiertos, aquellos que han visto a Dios obrando en su vida y que en este momento no están viviendo esa vida abundante. Dios te está diciendo: esfuérzate y sé valiente. Pero si el día de hoy tú no eres creyente, no solamente no tienes una vida abundante, la Biblia dice que no tienes vida en Él. Y el primer paso que tienes que hacer no es esforzarte y ser valiente, sino es completamente rendirte en los brazos de aquel que te creó y de aquel que te ha redimido. La Biblia dice que Jesús en la cruz del Calvario cargó tus pecados y que Él pagó tus pecados en la cruz. Él recibió el castigo para que nosotros tengamos paz, libertad y vida eterna en Él. Y Dios quiere darte esa vida el día de hoy a ti. Si te das cuenta, Él cumple lo que promete. Y la Biblia dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y su promesa se cumple, así como lo hemos hablado en todo este tiempo. Su promesa se cumple si tú el día de hoy crees en Jesús, crees que Él es el Hijo de Dios, crees que Él pagó el precio de tus pecados, crees que Él resucitó de entre los muertos. La Biblia me dice: serás salvo, tendrás vida en Él. Vida en Él. Pero el primer paso es que te rindas y le des tu vida a Cristo.